como primero sería que me gustaría que te presentaras y nos dieras una idea de lo que haces y en cuanto a inteligencia artificial. Bueno, yo soy el profesor Rafael Guillermo García Cáceres, soy profesor de planta de la UPTC, soy investigador senior de conciencias, dirijo un grupo que ha sido Grupo A1, llama el Centro de Investigaciones en Optimización y Logística. Fundamentalmente lo que tiene que ver con inteligencia artificial, yo manejo un tema que se llama Decision Support Systems, o sistemas de soporte para la toma de decisiones, que está relacionado con el tema de inteligencia artificial. O sea, como yo veo la inteligencia artificial es simplemente buscar que hayan sistemas que capten su medio ambiente, estén en un contexto, de ese contexto obtengan datos que son procesados. Cuando son procesados ya pueden ellos permitir que haya unos procesos de toma de decisiones que pueden ser de muchas naturalezas. Voy a dar un ejemplo básico. Tienes, por ejemplo, un robot y un robot necesita pues moverse, por ejemplo. Entonces él capta datos de su entorno, ¿sí? Y esos datos los procesa de alguna manera para poder luego tomar decisiones sobre cómo moverse. Ese proceso, digamos, básico de un robot, para hacer que esas decisiones, él pueda ser inteligente en eso y pueda, digamos, no caer en los huecos o no interrumpirse en su paso, etcétera. Tomar esas decisiones implica pues un conjunto de pasos en el proceso de toma de decisiones y en el proceso, digamos, de toma de datos que involucran toma de datos de su entorno, que involucran temas de hardware y software, ¿no? Hardware y software, usualmente de hardware y software. La inteligencia artificial a veces solamente se le toma la parte de software, ¿no? Que es algo que, pero no necesariamente, porque en sus aplicaciones casi siempre están relacionadas con hardware. El hardware y software es una cosa que es difícil de desenvolver, porque finalmente están relacionados. Existe un hardware y existe un software que hace que funcione el hardware. Hardware o al revés, ¿no? O sea, el hardware permite que el software pues, opere. Entonces, son dos cosas que siempre están unidas, aunque son de naturaleza distinta. Bien, grosso modo, y como para no aburrir bien la causa, esta charla, lo que últimamente se ha identificado como inteligencia artificial es, o lo que es raro, porque digamos, esto es un tema que viene desde hace mucho tiempo, sino que últimamente lo empaquetaron en lo que llaman las tecnologías, digamos, de quinta generación o cuarta generación. Y es que la inteligencia artificial abarca un montón de tecnologías, ¿cierto? Tal vez es como lo novedoso, es un conjunto de tecnologías que venían siendo emergentes, que están relacionadas con el Internet, con la telefonía, con la algorítmica, con la computación, con los procesos de toma de decisiones, con la optimización, que al unirse, digamos, de forma aplicativa, le han dado como el gran nombre de inteligencia artificial. Sí, o sea que es más como una tendencia que reúne cosas que venían emergiendo y que en este momento están muy desarrolladas y han permitido, digamos, aplicaciones que son sorprendentes, ¿no? Hoy en día sorprendentes y van a ser aún más sorprendentes en el futuro. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay drones que tienen inteligencia artificial, funcionan de una u otra manera asistida o no asistida. Digamos, los drones militares suelen estar asistidos aún, no les han quitado la autonomía hasta donde yo sé. Eh, entonces ellos, digamos, funcionan remotamente, la inteligencia está atrás, que es la que da la orden, pero pues hacen cosas eh, que quizás son sorprendentes, operaciones militares muy famosas
se han venido dando últimamente, ¿no? Que el caso de el general iraní, por ejemplo, o el más reciente líder de Al Qaeda, por ejemplo. Por otro lado, pero hay unas aplicaciones como las de Amazon. Amazon maneja drones para entregar mercancía. Eso pues es sorprendente, sin duda, son avances que ya se están dando y que no dejan de sorprender. Eh, pero digamos que todo contribuye, hoy en día la parte aplicativa está muy relacionada obviamente a las partes también comerciales, es tal vez lo que más aplica. Entonces, por ejemplo, toda la información que nosotros suministramos, ¿cierto? O nosotros o otros que suministran de nosotros, ¿no? Es usada por los grandes industrias de todo tipo. Entonces no es raro que cuando tú te muevas por ciertos sectores, ellos vayan identificando tus patrones de comportamiento y durante ese trayecto te vendan imágenes, te vendan propagandas, te vendan cosas y que ellos ya además ya saben que a ti te interesan ese tipo de cosas. Entonces los perfilamientos, digamos, son muy aplicados, digamos, en temas comerciales, pero también en temas políticos. Entonces vienen perfilando a las personas, sus motivaciones, ¿cierto? Sus intereses, sus afiliaciones, y entonces te van suministrando información en las redes cuando tú chequeas tu Twitter, tu Facebook, etcétera, y te aparecen cosas que usualmente te interesan. Y eso ya viene, digamos, estudiado. Em, entonces, digamos que la inteligencia artificial al final lo que es usada como de muchas maneras, ¿cierto? Es usada para facilitar, digamos, muchas de las cosas. Una aplicación como Waze es una clara aplicación de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? En donde los algoritmos se renuevan cada tanto a través de información que obtienen no solamente de manera satelital, sino alimentada por los propios usuarios. Y esa información que es periódicamente hecha, genera después a través de unos algoritmos las mejores rutas posibles relacionadas como a la ruta mínima, ¿no? Que son algoritmos de optimización, o a la ruta, digamos, mínima o por espacio o por tiempo. ¿Listo? El buen desempeño no depende de los algoritmos, porque esos ya funcionan muy bien, sino de la información que se tenga. ¿Sí? Entonces, por eso es que a veces fallan en ciertas zonas esos algoritmos y lo envían a uno la ruta más corta, pero lo envían a uno por rutas que son muy complicadas, por ejemplo. Y suele ocurrir eso, porque no hay una información suficiente a veces de el estado, por ejemplo, de las vías en esos trayectos. Tal vez hacia dónde va, ¿no? Ese es, digamos, el presente. El futuro, sin duda, en la autonomía, pero la autonomía va a depender, por supuesto, yo creo que esto requiere ya una regulación. Yo no sé en qué andan las regulaciones. No era regulado. Entiendo que ahora cada vez es más regulado. Por ejemplo, una aplicación como la de TikTok fue vetada por el gobierno estadounidense, que se suponía que había infiltración de espionaje por parte del gobierno chino, que es el que maneja esa aplicación. Pero lo que yo creo es que, digamos, va a ser muy regulado y el ser humano en general se ha venido cuidando de esas cosas en teoría. Por ejemplo, tú has escuchado las reglas de oro de la robótica. Una de las reglas de oro de la robótica es que un robot no puede atentar contra un humano, ¿cierto? Entonces, la inteligencia artificial pues claramente tiene unos riesgos y los riesgos están resueltos, digamos, por la posible conciencia que puede tomar la inteligencia artificial, que se presume que lo puede lograr en algún momento, ¿cierto? Pero se generen los mecanismos por los cuales, digamos, esa inteligencia artificial no genere daño al ser humano. Entonces,
el tema va por lo legal, pero por supuesto también con lo técnico. ¿Cómo hace para que no funcione? Porque es la naturaleza. A mí me sorprendió, por ejemplo, un experimento que ocurrió con robots. Es un experimento muy conocido y pues todo el mundo lo sabe. Y es que los robots, tú colocas a unos robots, ¿cierto? Ujú. Que funcionan con energía solar y los ubicas en un espacio, entre ellos van a luchar por el espacio más iluminado. Favorezcan, se autofavorezcan, eh, por, como si tuvieran un instinto de conservación, igual que los seres humanos. Entonces yo creo que ahí es donde está todo el reto de buscar la manera en que se generen unos, unas regulaciones, unos vetos técnicos que eviten que eso ocurra. Ahora, tengo entendido que hay una empresa que Elon Musk está manejando que lo que trata es, al ver, digamos, esas dificultades que hay para hacer eso, la idea que tiene esa empresa es en generar, pues, híbridos entre seres humanos y inteligencia artificial. Porque se da cuenta que, digamos, la única manera como que el ser humano, para él, ¿no? Obviamente es una hipótesis de él, el ser humano realmente aproveche eso sin que el sistema lo, lo afecte, es uniéndolos, ¿sí? Es que como una etapa cibernética ya de transhumanismo más avanzado. Entonces, en que el ser humano tenga partes de máquinas y de sistemas alternos que pues lo hagan seguramente funcionar en unos ambientes complejos que hoy en día no lo puede hacer, etcétera, etcétera. Muy relacionado obviamente a temas como las películas que a veces muestran, algunos tipos de películas sobre ese tema. Por ejemplo, Blade Runner plantea cosas como de ese tipo, pero tú puedes ver seguramente otras películas, La Guerra de las Galaxias, etcétera, donde también ya esos híbridos humanos robóticos con sistemas pues funcionan, ¿cierto? Entonces, aunque usualmente están más relacionados con los sentidos, con la parte mecánica del ser humano, manteniendo el cerebro, pero lo cierto está en que hoy en día podría haber en teoría reemplazos, por ejemplo, de ojos por unos ojos más competitivos, etcétera, etcétera, pero van más allá en que tú puedes tener, por ejemplo, conexiones mentales con redes de sistemas, algo así parecido como de Matrix, y digamos esas